Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción al tema de derivadas, que es el que nos toca. Bueno, está muy relacionado con lo que venimos viendo de funciones y límite. Entonces, supongamos que tenemos una función cualquiera, así. Por ejemplo. Entonces, nosotros queremos averiguar cómo va variando esta función. Entonces podemos tomar dos puntos cualesquiera de nuestra función. Por ejemplo, este punto P y este punto Q, que tienen como coordenadas x0 y 0, x1 y 1. Entonces, si yo los datos que tengo son esos dos puntos, voy a decir que cuando la abscisa o la variable independiente se mueve desde x0 hasta x1, y que es la variable dependiente, se movió también desde i0 a i1. Entonces, esto es el delta x, delta quiere decir incremento, lo ponemos habitualmente con una letra griega, que es esta, la delta mayúscula. Entonces, delta x es x1 menos x0, y delta y es i1 menos i0. Entonces, la razón o relación entre estas dos cantidades se llama cociente incremental. Entonces, el cociente incremental es delta y sobre delta x. Entonces, este cociente incremental en particular me da el dato de que cuando x pasa de x0 a x1, o sea, x aumenta, la y, o sea, la imagen disminuye, porque i1 es menor a i0. O sea, es como si nuestra función hubiera hecho esto. Pero en realidad la función primero aumentó y después disminuyó. Y yo tomando esos datos no tengo esa información. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para estudiar la función con más detalle, podemos ir tomando delta x cada vez más pequeños. Entonces, si yo tomo cocientes incrementales cada vez más pequeños, voy a tener un dato más certero acerca del recorrido que hace nuestra función. Entonces, para ir al máximo detalle, puedo tomar un delta x infinitesimal, o sea que tienda a 0. Entonces me va a quedar el límite para delta x que tiende a 0 de delta y sobre delta x. Y de forma muy simple podemos decir que esto es la derivada de la función. Derivada se pone con este acentito acá. Entonces, vamos a ver cómo se trabaja con esta fórmula para poder calcular una derivada. Nosotros después vamos a calcular derivadas utilizando la tabla y no la fórmula, pero les quiero mostrar uno para que tengan una idea de dónde sale. Dijimos que la derivada en un punto era el límite para el incremento en x que tiende a 0 del incremento en y sobre el incremento en x. Entonces, el incremento en x era x1 menos x0. El incremento en y es i1 menos i0. Entonces, i1 es f de x1, i0 es f de x0. Y de acá, si despejamos, nos queda que, paso este por el otro lado, me queda que x1 es x0 más delta x.
Entonces puedo poner que delta i es f de x0 más delta x menos f de x0. Entonces me va a quedar que la derivada es el límite para delta x que tiende a 0 de esto que es delta i, f de x0 más delta x menos f de x0 sobre delta x. Esta va a ser la fórmula de trabajo para calcular la derivada de la función en un punto o una función derivada. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo. Por ejemplo, vamos a calcular f' en 2 para una función f de x igual a 3x cuadrado menos 5x más 1. Entonces, este 2 va a ser mi x0. Entonces yo necesito, o sea, la fórmula me va a quedar que f' en 2 es el límite para delta x que tiende a 0 de f de x0 más delta x. O sea, 2 más delta x menos f de x0, que va a ser f de 2, sobre delta x. Entonces, donde dice 2 más delta x, f de 2 más delta x, tengo que reemplazar en la función cada x por 2 más delta x. Entonces va a quedar 3 por 2 más delta x al cuadrado menos 5 por 2 más delta x más 1. Menos, tengo que calcular la función en 2. F de 2 nos da 3 por 4, 12. 5 por 2, 10. Menos 10 más 1. Entonces nos da 3. Menos 3 sobre delta x. Este límite siempre va a ser un límite indeterminado del tipo 0 sobre 0. ¿Por qué? Porque como delta x tiende a 0, f de 2 menos f de 2 es 0 sobre 0. Entonces vamos a tener que tratar de salvar la indeterminación con cualquiera de los métodos que vimos cuando vimos límites. Entonces acá, en este caso en particular, primero acá vamos a desarrollar el cuadrado del binomio. Nos queda 4 más 4 por delta x más delta x al cuadrado. Acá hacemos distributiva, menos 10, menos 5 delta x y más 1 menos 3 es menos 2. Ahora, distributiva. Entonces va a ser 12 más 12 por delta x más 3 por delta x cuadrado menos 10 menos 5 delta x menos 2, todo sobre delta x. Entonces, 12 menos 10, 2 menos 2, 0. Eso se va. Y nos va a quedar, a ver, 3 por delta x cuadrado. Y después tengo 12 menos 5 más 7 delta x sobre delta x. Entonces, otra vez tenemos 0 sobre 0. Pero acá es sencillo ver que si sacamos delta x de factor común, vamos a salvar la indeterminación. Delta x que multiplica a 3 delta x más 7 sobre delta x.
Esto lo simplificamos y acá delta x tiende a 0, entonces 3 por 0, 0 más 7 nos da 7. Entonces ahí calculamos la derivada en un punto. Después vamos a ver cómo se hace por tablas, que se hace de manera mucho más mecánica y sencilla. Por último, quiero decir un concepto importante, que es ¿qué significa geométricamente? ¿Cuál es la interpretación geométrica de la derivada? Entonces, si nosotros teníamos esta función, que nuestra función original tiene una parábola, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una parábola cualquiera, no importa cuál, y calculamos la derivada en 2. Esto que me dio acá es la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Es muy importante este concepto porque vamos a trabajar mucho con la recta tangente y la pendiente de la recta tangente. Entonces, la derivada de una función reemplazada en un punto me da la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Por eso la utilizamos para calcular cómo va variando una función. Porque si yo tengo la pendiente de la recta tangente, me va indicando si la función sube o baja y con qué intensidad lo hace. Este concepto lo vamos a aplicar después, además de para calcular las rectas tangentes, para hacer el análisis completo de una función. Bueno, espero que haya quedado clara esta introducción y ahora los invito a leer el material teórico y a preguntar lo que no entiendan o a comentar lo que les parezca interesante. Hasta la próxima.